Hola, ¿qué tal, familia? Durante el mes pasado estuvimos estudiando bastante sobre la mayordomía y ustedes pudieron ver los diferentes aspectos que incluye la mayordomía, que no es solamente dinero, sino que es la administración de todos los recursos que Dios nos ha dado. Sin embargo, el propósito de este video hoy es enfocarnos específicamente en los diezmos y las ofrendas. Así que este video va dedicado a los miembros de la Iglesia Adventista que hemos decidido ser fieles a nuestro Dios. Yendo directamente al grano, como cuerpo, como iglesia, tenemos la responsabilidad de sostener con nuestros recursos, que ya saben, no son nuestros, sino de Dios, nos toca administrarlos. Pero tenemos la responsabilidad de, al entregar, al devolver a Dios nuestros diezmos y ofrendas, estamos ayudando a sostener el Evangelio, la obra del Señor, nuestra iglesia local. Sin embargo, hay algo que a veces nosotros perdemos de vista, y es cómo se usa el diezmo, cómo se usa la ofrenda, y cómo yo y mi familia podemos apoyar de la mejor manera a nuestra iglesia local. El diezmo y la ofrenda tienen diferentes usos. Basado en los principios bíblicos, el diezmo de la iglesia es utilizado para sostener a los obreros en todo el mundo. Estas personas que abandonan sus hogares, incluso sus países, para ir a lugares donde reciben el llamado del Señor para predicar. Por otro lado, la ofrenda es la que se utiliza para sostener los ministerios de la iglesia local. Es decir, todo el diezmo que se recibe en la iglesia sale el 100% a las misiones mundiales, que incluyen, lógicamente, al pastor que esté en esa iglesia local. Por otro lado, toda la ofrenda que va como presupuesto de iglesia queda 100% para ser usada en los ministerios de la iglesia local. Sin embargo, ¿qué es lo que nos ha estado pasando? Muchas veces nosotros somos fieles a Dios en los diezmos, pero no tan fieles en la ofrenda. Y no porque no seamos fieles a Dios, sino porque sencillamente nos falta un plan, un pacto con Dios. Y de eso es de lo que les quiero hablar, un plan de pacto con Dios. Miren, estudiando la Biblia, estudiando los libros de Elena White, usted puede encontrar que cuando la iglesia de Cristo es fiel, no solo en los diezmos, sino también en las ofrendas, la iglesia local nunca tendrá carencias. Nunca hará falta hacer ventas de comida ni de nada. Nunca habrá que hacer recaudación de fondos, porque la iglesia local tendrá todos los recursos financieros posibles para solventar cada ministerio y cada proyecto local. Pero sucede que muchas veces, al ser fieles en los diezmos, pero no tanto en las ofrendas, hay una gran diferencia financiera entre la cantidad de diezmo y la cantidad de ofrenda que recibe la iglesia local. Al punto de que en muchas iglesias esto ha llegado a ser a veces un 10% de la ofrenda con relación al diezmo. ¿Qué quiere decir? Que si una iglesia recibe de diezmo $100, está recibiendo de ofrenda $10. Si lo llevamos un poquitico más real, si una iglesia recibe en el mes $50,000 de diezmo, puede estar recibiendo $5,000 de ofrenda. Sacando la cuenta, pues obviamente $5,000 de ofrenda es un presupuesto bastante limitado para una iglesia local. Hay algunas iglesias que este porcentaje de ofrenda con relación al diezmo es del 20%, lo cual llevaría a esa iglesia que recibe $5,000 de ofrenda, digamos, ahora recibe $10,000 de ofrenda para los mismos $50,000 de diezmo. Pero ahora miren lo siguiente, ¿qué pasaría si esa iglesia que recibe $50,000 de diezmo recibiera también $50,000 de ofrenda? ¿Será posible esto? ¿Cómo podemos llegar ahí? Y esto es lo que les quiero mencionar. Cuando la iglesia es fiel a Dios, no faltarán recursos en la iglesia local. Pero para esto necesitamos el plan de pacto. ¿En qué consiste el plan de pacto? Número uno, no es un pacto con el pastor, no es un pacto con la iglesia,
es un pacto con Dios, porque el dueño de nuestros recursos es Dios. El que nos bendice es Dios. Cuando traemos nuestros diezmos y ofrendas es un acto de adoración a Dios. Cuando devolvemos a Dios lo que a Él le corresponde, reconocemos que Él es el dueño y que Él ha provisto todo eso y va a seguir proveyendo en el futuro. Y al mismo tiempo reconocemos que la iglesia depende en parte de nosotros y de nuestra fidelidad. Por eso les propongo que si al principio no podemos llegar a este nivel ideal de dar lo mismo que damos de diezmo, darlo de ofrenda, podemos ir por pasos. Y el primer paso es que por lo menos tengamos un plan. El ideal sería el plan A. ¿En qué consiste el plan A? En que yo me voy a comprometer con el Señor, que al hacer mi presupuesto familiar y yo separe el diezmo, al mismo tiempo voy a separar la ofrenda. La misma cantidad de diezmo la voy a separar de ofrenda. Si yo voy a dar $100 de diezmo, yo me comprometo con el Señor a dar también $100 de ofrenda. Así que sería 10% y 10%. Este sería el plan A. Pero también existe el plan B, en el que me voy a comprometer a dar 10% de diezmo y 5% de ofrenda. En este plan, si mi diezmo es $100, mi ofrenda sería $50. Y el plan C sería el 10% de diezmo, ya que esa cantidad nunca cambia, y el porcentaje de ofrenda va a ser una cantidad que yo voy a determinar. Yo puedo empezar lo mismo con un 2%, 3%, y puedo irlo subiendo poco a poco al 4%, después paso al plan B, que ya estamos en el 5%. Al mismo tiempo también yo puedo definir, bueno, voy a dar más del 10% de ofrenda. Doy mi 10% de diezmo, pero puedo decir voy a dar un 12 o un 15% de ofrenda. Este plan C permite que el porcentaje de ofrenda es libre. Usted lo decide, pero es muy importante que usted lo decida y que usted defina cuál va a ser ese porcentaje de ofrenda que usted se compromete a dar para Dios. Si usted todavía no está en el plan A, no se preocupe, tranquilo. Comience con el plan C, empiece poco a poco, porque lo que nos sucede muchas veces es que no tenemos ningún plan. Y cuando vamos a la iglesia damos de ofrenda lo que sale del bolsillo cuando metemos la mano, porque sencillamente no tenemos un plan de pacto con Dios. Al tener un pacto con el Señor, usted decide cuánto usted va a dar, pero ya usted lo tiene escrito, lo tiene definido. Empiece por el plan C. Diga, voy a empezar con un 2% o 3%. Súbalo lentamente al 4%. Con el tiempo podrá subir al plan B, que es el 5% de ofrenda, hasta llegar muy pronto al ideal, que sería el plan A, 10% de diezmo y la misma cantidad de ofrenda, 10%. Por experiencia propia, les aseguro que las bendiciones de Dios no se van a hacer esperar. Dios siempre es fiel. Somos nosotros los que necesitamos tomar la decisión de ser fieles a Dios. Hagamos un plan, hagamos un pacto con Dios, porque Dios siempre ha cumplido los pactos. Y si así nos comprometemos personalmente y con nuestra familia, vamos a ver la presencia de Dios en nuestra vida y también en nuestra iglesia. Comprométete, apoya a tu iglesia, apoya a los ministerios y vas a ver cómo cada iglesia local, vas a ver cómo cada ministerio va a tener suficientes recursos, porque Dios es el que los multiplica para poder apoyar cada ministerio y para poder ayudar también a las personas necesitadas y al evangelismo, por medio del cual el mundo entero conocerá que hay un Salvador que viene pronto por segunda vez. Si tienes alguna pregunta, déjanos saber, háblanos, mándanos un comentario, un mensaje, pero quiero que sepas que estamos aquí para ayudarte. Muchas gracias y que Dios te bendiga.